Hola, hoy hablaremos acerca de un tema muy interesante de matemática, los números naturales y enteros. Lo primero que vamos a hacer es vamos a establecer cuál es la diferencia entre los naturales y los enteros, es lo que muchos nos preguntan. Entonces empezamos describiendo los naturales. Los naturales, por ejemplo, son el 1, 2, 3, 4, hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, miren, estos numeritos nosotros mayormente los usamos para contar, por ejemplo, contar objetos, eh, describir los puestos de alguna carrera también. Por ejemplo, en este caso yo lo puedo utilizar para decir cuántas liñitas hay acá. Nos sirve para numerar. Por ejemplo, puedo colocar esta línea número uno, número 2. Entonces yo voy a saber al final que termino, voy a saber cuántas líneas hay. Entonces me sirve para numerar, o sea, para contar en otras palabras. Ahora, en los naturales ustedes dirán, ¿por qué no utilizamos el cero? Algunos matemáticos, como se dice, o sea, lo utilizan, otros no. Entonces, por eso acá tenemos los dos conjuntos para que nosotros lo podamos diferenciar. Entonces, los números enteros engloba a los naturales, incluido al cero, y también los números negativos, porque los naturales, si nosotros nos damos cuenta, empieza desde el uno. O sea, quiere decir que todos son positivos. Entonces, mire, para nosotros hablar de los números enteros ya vamos a utilizar el, el número cero. Vamos a utilizar el cero ya, para nosotros poder diferenciar. Ya, entonces anotamos el número cero ahí. Ahora, a la derecha vamos a anotar los positivos. Entonces, ¿cuáles son los positivos? Vamos a anotar, empieza desde el uno, el 2, el 3, el número 4, el 5 y el 6. Entonces, al lado izquierdo, entonces nosotros vamos a colocar por acá. Estos son los números positivos. Ya a la izquierda están los negativos. Por ejemplo, tenemos al menos 1, al menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Entonces acá nosotros vamos a colocar que se va hacia el infinito negativo. Y a este lado vamos a colocar que se va hacia el infinito positivo. Ya, entonces del lado izquierdo están los negativos, ¿sí? Positivos y negativos. ¿Quién los divide? Este numerito, el numerito cero. Entonces miren, nosotros ya establecimos que todo este conjunto de la recta numérica, o sea, tanto los naturales como los números negativos, incluido al cero, son los números enteros. Entonces yo puedo decir que todo este conjunto de acá, todo este conjunto, denomino números enteros. Ya, denomino números enteros. Y los naturales simplemente englobo lo de acá, o sea, solo los positivos. A eso yo llamo números. Este es el conjunto de los naturales. ¿Sí? Es el conjunto de los naturales. Muy bien. Ahora, vamos a hacer algunos casos que se utilicen en la vida cotidiana. Por ejemplo, los números naturales ya les di algunos ejemplos. ¿Sí? Ya les di algunos ejemplos en qué se utiliza. Ahora vamos a ver en qué se utilizan los números negativos. Por ejemplo, yo quiero medir la distancia bajo el nivel del mar. Vamos a hacer por acá una simulación que tenemos el mar. De la superficie del agua, acá tenemos una simulación de la superficie del agua. Hacia arriba, yo lo puedo numerar normal con números naturales. Por ejemplo, a qué distancia se encuentra. Por ejemplo, me encuentro por acá, diré que me encuentro a 1 metro. Ahora, yo voy a utilizar los negativos para medir una distancia de la superficie del agua hacia abajo, ¿verdad? O sea, la profundidad. Entonces yo voy a decir que estoy sumergido a menos 2 metros de la superficie. ¿Sí? O sea, nos sirve para medir distancias de la superficie del agua hacia abajo. ¿Ya? Por ejemplo, también podemos hacer un ejemplo de temperatura. Ya, vamos a borrar un poco para tener un poco de espacio.
Vamos a borrar por acá. Ya sabemos que son positivos los que están a la derecha. Ahora mira, por ejemplo voy a hablar de temperatura. Temperatura. Ahorita normalmente, por ejemplo, yo puedo decir que estoy a 10 grados centígrados. Y, por ejemplo, por acá voy a colocar una diferencia de menos 5 grados centígrados. Entonces, mire, 10 grados centígrados, ¿dónde se ubica? Lo voy a ubicar acá en los positivos. Y menos 5 grados centígrados voy a ubicar en los negativos. O sea, simplemente me fijo en el signo. Pero ¿cuál es la diferencia si yo me encuentro a 10 grados centígrados? O sea, no voy a sentir mucho frío. O sea, voy a sentir un poco más de... estar un poco abrigado, un poco más de calor. Pero ¿qué pasaría si yo estoy a menos 5 grados centígrados? O sea, acá ya tengo frío extremo, ya. Frío extremo. En cambio acá, o sea, puedo decir que es una temperatura normal. ¿Sí? Puedo decir que es una temperatura normal, 10 grados centígrados, 12 grados, ya. Una temperatura normal en donde me puedo adaptar normalmente, pero a menos 5 grados centígrados, o sea, el frío es demasiado extremo. Sí, entonces en esos casos nosotros podemos utilizar. Ahora, también los números negativos tienen muchas aplicaciones, los números negativos. Por ejemplo, yo puedo aplicar en deudas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo digo tengo 10 soles? Está correcto expresado 10 soles, pero ¿qué pasaría si yo debo 10 soles? Debo 10 soles. Entonces, lo voy a expresar como un número negativo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué dirán lo expreso como un número negativo? Por el simple hecho que esto demanda ya de mi presupuesto. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un presupuesto de 50 soles pronosticado para mis gastos de esta semana. Entonces, si yo debo esos 10 soles a estos 50, ¿qué voy a hacer? Para yo saldar mi deuda, sí o sí tengo que gastar esos 10 soles. Entonces, eso ya demanda de un gasto. Y eso es una resta. O sea, mi presupuesto de 50 soles simplemente me va a quedar 40 soles. Entonces, para estos casos también yo, para representar una deuda, en los casos de la vida cotidiana, simplemente voy a hacer una resta y lo voy a expresar como un número negativo. Muy bien, entonces ya hicimos algunos casos, por ejemplo, en cómo yo lo puedo utilizar tipo de expresiones de los números enteros, porque los números enteros ya saben que es todo el conjunto, tanto los naturales, o sea, los positivos, como los negativos. Ahora vamos a ver algo también en la que muchos estudiantes se confunden. Muchos estudiantes tienen confusiones. Casi he borrado el número 2. Muchos estudiantes se confunden, por ejemplo. Yo les pregunto, ¿quién es mayor? ¿El menos 1 o el menos 2? ¿Quién es mayor? En el caso de los positivos, el mayor sería 12, ¿no? 2 obviamente es mayor que 1. Pero en el caso de los negativos, lo que yo le estoy preguntando acá, siempre yo me voy a fijar en el número de la derecha. Ya, en el número de la derecha. En este caso, para que no haya confusiones, lo voy a cambiar. Ya, lo voy a cambiar. Por ejemplo, acá le voy a colocar menos 2 para que esté en el mismo orden. Simplemente para que esté en el mismo orden, no haya una confusión. Ahora, en este caso de los positivos, como les dije, el número de la derecha es mayor si el 2 está a la derecha, o sea, en la recta numérica, que el 1. Igualito pasa en los negativos, no se hagan problemas. El número mayor va a ser el de la derecha. Esto es izquierda. ¿Sí? Entonces, el de la derecha siempre va a ser mayor. Recuerden eso, el de la derecha siempre va a ser mayor. Entonces yo te digo,
les piden comparar cuál es mayor, el menos 2 o el menos 1. O sea, en este caso él trabaja en números enteros o números negativos. En este caso, ¿cuál es mayor? El de la derecha siempre, el de la derecha. Mayor es siempre el numerito de la derecha. Así te pidan comparar, por ejemplo, mayores números. Por ejemplo, menos 4 es mayor que menos 2. Falso. 2 es mayor que menos 4. Entonces, también podemos hacer, por ejemplo, algunas operaciones. Para mi examen a mí me dan, por ejemplo, ese ejercicio me dan para mi examen, menos 4 más menos 5. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Es una confusión, ¿verdad? Entonces, este menos 4 conserva su signo. Recuerden también que cada numerito tiene su signo al lado izquierdo. Entonces, el menos 5, acá hay un signo también que le afecta el más. Entonces yo voy a multiplicar más por menos. ¿Cuánto es? Menos 5. Ahora, menos 4 menos 5, no me van a decir que es menos 1. No, entonces acá tienen que grabarse. Que cuando tengo dos números negativos o dos números con el mismo signo se suman y lleva el signo de los dos. ¿Por qué? Menos 4 menos 5 es menos 9. ¿Y cómo yo lo compruebo que está bien? ¿Cómo yo compruebo que está bien? Ya borramos. Sí, vamos a borrarlo, vamos a hacer un poquito más allá para que ustedes se den cuenta. Ya vamos a suponer que acá está menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0 le tocaría acá. Muy bien, correcto, está ahí. Ahora a mí me han preguntado menos 4 más menos 5. Entonces me sitúo donde está menos 4. Menos 4 está ahí, ¿verdad? Ahora, menos 5. ¿Dónde está menos 5? Está acá. Pero a mí me han pedido sumar menos 5. Entonces yo me voy a desplazar con dos espacios. Un espacio, dos espacios, tres espacios, 4 y 5. ¿Dónde me da mi respuesta? En menos 9. Y de esa manera yo comprobé que si a menos 4 le sumo 5, me va a dar menos 9. ¿Sí? Muy bien, ahora me voy a plantear un ejemplo más. Por ejemplo, yo quiero sumar menos 6 más 7, por ejemplo. ¿A cuánto será igual? Entonces yo lo primero que hago, si estoy con la recta numérica me ayudo más rápido, ubico el menos 6. Pero en este caso, como a mí me piden sumar, ¿dónde están los positivos? En la derecha. Entonces yo voy a avanzar 7 espacios a la derecha. Voy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces si ustedes se dan cuenta, menos 6 más 7 me da 1, positivo. Entonces ya se grabaron algo, ya se dieron cuenta de algo, supongo. Que cuando a mí me mandan sumar, me voy a desplazar en la recta numérica hacia la derecha. Y el mismo signo nos indica. Y cuando a mí me mandan restar, me voy a desplazar a la izquierda. ¿Sí? Entonces, izquierda menos, derecha más. Algo tan simple. Pero ¿qué pasaría acá? Cuando me dan entre paréntesis y acá un número de por medio. Simplemente voy a multiplicar y voy a determinar si es una resta o una suma. Todo depende de este signo de acá, del signo central. Si es positivo a la derecha, si es negativo me desplazo a la izquierda. Es algo tan fácil con números negativos, números enteros, operaciones con números enteros lo llamamos. Ahora con los números naturales ya sabemos lo que nos enseñan, 2 más 3, 5, o sea, positivo, simplemente aumento, nada más me desplazo a la derecha. O sea, con eso no hay problema, simplemente me desplazo a la derecha. Pero ya cuando tengo negativos ahí se me complica un poquito, pero es algo fácil.
Déjame saber en los comentarios si quieres para hacer un video más detallado, explicando ejercicios un poquito más complejos sobre números enteros. Nos vemos hasta la próxima. Si te gustó este video, dale like y comenta. Gracias.